Lo he pensado mucho, la patria no es el gobierno. Este gobierno puede caer y la patria continuará. Yo puedo morir, pero mis hijos sabrán junto con todo el mundo por qué está su padre en prisión. Nada puede detener ya lo que podría ser revelado, solamente yo puedo impedirlo, pero mi marido fue lanzado a los leones y estoy a la espera de nuevos acontecimientos. Mi última carta, si mi marido recibe una condena larga y veo que mi hogar queda totalmente destruido, es la fórmula y una muestra de Andrea, producto químico desarrollado aquí, de increíble precisión y altura científica, un producto letal que en caso de guerra sería un arma absolutamente eficaz, pero que aquí ha sido usado para eliminar a personajes molestos porque los resultados son aparentemente un ataque al corazón. La anterior es una carta de Mariana Callejas entregada al general Gustavo Leigh. Esta carta se refiere a Mako Townley, marido de esta, y al proyecto Andrea. Al parecer, la también agente de la DINA pretendía suicidarse en caso de que su marido fuese condenado a prisión luego de haber sido extraditado a los Estados Unidos debido al asesinato en Washington de Orlando Letelier. Durante los años 70, el peligro de una guerra contra el Perú, Bolivia y luego contra la Argentina forzó a Chile a pensar en métodos para contrarrestar estas amenazas. Probablemente, el plan más pérfido de todos era el uso de armas químicas y bacteriológicas. Estas armas, que hasta el día de hoy son consideradas de destrucción masiva, eran la respuesta desesperada a la situación de tensión que se vivía en aquellos años. Son tan peligrosas que durante la Guerra Fría, las doctrinas militares de Estados Unidos y la Unión Soviética igualaban su despliegue al de las armas nucleares. Por lo tanto, en caso de una guerra, si uno de los bandos utilizaba armas químicas o bacteriológicas, el oponente podía y debía usar armas atómicas. Para comprender el cómo se llegó a esa decisión tan enfermiza, tenemos que entender primero al órgano al que se le ocurrió. La DINA era el servicio secreto del gobierno militar de Pinochet y como buen aparato de seguridad su primera misión era luchar contra los elementos de izquierda y marxistas que buscaban reinstaurar en el poder al socialismo, y contra elementos izquierdistas de lucha armada revolucionaria como el MIR. Esta organización, al parecer, era bastante buena realizando su misión. Dinges y Landau estiman que la Dirección de Inteligencia Nacional realizaba unos 250 arrestos a la semana. Como bien concluye Gregory Weeks, el poder de la DINA sobrepasó pronto el de cualquier otro servicio de inteligencia chileno y comenzó a absorber a las demás entidades de la especie, enemistando a su comandante Manuel Contreras con otros miembros de la Junta Militar chilena. La DINA vio solidificado su poder en virtud de un decreto ley en el año 1974, convirtiéndose de jure en un ente omnipotente, ya que en virtud del decreto, los demás servicios de inteligencia militares o civiles quedaban bajo la potestad de la DINA. Si bien la labor de esta organización en el interior del país era entre comillas eficiente, la Junta deseaba eliminar enemigos en el exterior. Las actividades en el exterior del país eran, naturalmente, asesinatos de figuras de la izquierda o elementos que no eran lo suficientemente confiables para el régimen pero que no eran necesariamente marxistas, como personajes de la democracia cristiana que luego del golpe de Estado esperaban a que el ejército le entregase el poder a la autoridad civil. Ejemplos de esta actividad foránea tenemos los asesinatos en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats, el de Bernardo Leighton y su mujer en Roma y el de Orlando Letelier en los Estados Unidos. Esta última misión generó que el legislativo norteamericano pasara la enmienda Canary en 1976, cuyo objeto era prohibir la venta de armas a Chile. El promotor de esta enmienda, Edward Canary, había dicho al proponerla que nunca un comando extranjero había cometido un asesinato en la capital de los Estados Unidos. Claramente, la DINA había pasado los límites. Este remesón la obligó a reformular su trabajo. Ciertamente tenía que seguir eliminando a opositores en el extranjero y en Chile, además de continuar con su trabajo de tortura, pero habría que hacerlo de una forma más, entre comillas, elegante. Aquí es cuando nos encontramos con el siniestro Eugenio Berríos, químico y agente de la DINA. La labor de este hombre, cuyo nombre de guerra era Hermes, era desarrollar armas biológicas y químicas para el gobierno. Berríos estaba empecinado en desarrollar el terrible agente neurotóxico sarín. Este compuesto químico es altamente peligroso y sigue siendo clasificado como un arma de destrucción masiva por la resolución número 687 de la ONU. El nombre del proyecto y el desarrollo de estas armas, según indicaba un memorando del FBI, era el de Andrea. Los trabajos de Berríos eran desarrollados en conjunto con Mako Townley, un agente de la DINA que realizaba las misiones en el exterior. Ahora bien, no se sabe si Andrea se refería solamente al desarrollo del gas sarín o a todo el esfuerzo chileno por desarrollar armas químicas y bacteriológicas en general, ya que también se desarrolló o intentó desarrollar la toxina del botulismo. Tampoco están claras las razones del nombre del proyecto, ya que esta información nunca se hizo pública y todos los documentos fueron severamente eliminados, los testigos asesinados y cualquier información es muy poco clara.
De hecho, Eugenio Berríos murió asesinado por agentes chilenos en Uruguay debido al miedo a que hiciera públicos los secretos del gobierno militar, entre los cuales estaba el desarrollo de este proyecto. La primera persona en saber del proyecto fuera de las gruesas paredes de la DINA fue el fiscal norteamericano Eugene Popper. Según Popper, quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Orlando Letelier e interrogó a Michael Townley luego de que éste fue extraditado al país, indicó que lo que motivó a la DINA a desarrollar estos horribles venenos no era despachar a enemigos políticos, sino que eran para utilizarlos en una posible guerra contra Perú. Branch Taylor, escritor del libro Labyrinth, indica que durante los interrogatorios de Eugene Popper, Townley había dicho que Contreras, el jefe de la DINA, anticipa una guerra contra el gobierno de izquierda de Perú y desea un arma secreta. Durante los mediados de la década de los 70, Chile y el Perú sostenían un conflicto fronterizo y la idea era utilizar esta neurotoxina en caso de que los peruanos ingresasen a territorio chileno. Luego, con el conflicto del Bigla haciéndose más intenso, el despliegue de estas armas se realizaría en los pasos fronterizos que los argentinos necesariamente tendrían que utilizar en caso de querer invadir Chile. El inicio del proyecto fue en 1974 o en 1975 dependiendo de las fuentes, y los insumos necesarios fueron comprados por Townley a una firma química llamada Gallenkamp en el Reino Unido, a otra norteamericana llamada Fisher Scientific, a José Santos en New Jersey y a PCR en Orlando, Florida. La producción comenzó en 3 lugares. En Nocurro, en el complejo militar e industrial de Talagante y un laboratorio sin identificar en Nos, provincia de Maipo. El primer lugar involucrado en el desarrollo de Andrea es en Nocurro. Aquí la DINA había comprado una amplia casa que se encontraba relativamente alejada de otras viviendas y se había adecuado para la misión encomendada. Con puertas de acero y ventanas tapadas con ladrillos, se instalaron los implementos comprados en el extranjero con ayuda de un tal Wolf von Arnwald. Con el tiempo, la operación creció en importancia y se unió a Berríos un tal Francisco Oyarzunes Hover. Según las declaraciones del propio Townley, los primeros compuestos efectivos fueron logrados en la Navidad de 1976 y fueron testeados en animales y luego sobre 2 ciudadanos peruanos que fallecieron. Townley indica que no solo el sarín fue fabricado sino que también el Clostridium botulinum, saxitoxina y tetrodotoxina. Sin embargo, de momento los únicos compuestos demostrablemente fabricados en Nocurro eran el sarín y la toxina botulínica. Luego de la presión ejercida por los Estados Unidos, la DINA tuvo que ser reorganizada y se convirtió en la CNI. Este cambio, al menos en lo que respecta al proyecto Andrea, fue bastante inocuo y las investigaciones y desarrollo del mismo continuó sin sobresaltos. Como la idea de estos compuestos químicos era el uso en combate, el improvisado laboratorio en Nocurro tuvo que cambiar de lugar y se movió al complejo químico e industrial del ejército en Talagante y el proyecto cayó bajo la supervisión del coronel Gerardo Huber. Así, ahora estaría a cargo no de la CNI sino que de la DINE, es decir, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Adicionalmente, la producción del sarín también empezó en el Instituto Chileno Bacteriológico a cargo del Dr. Eduardo Arriagada Reeren. El anterior también se dedicó al desarrollo de la toxina botulínica en el Laboratorio de Diagnóstico del Ejército. Sin embargo, se discute si este trabajo adicional era parte del proyecto Andrea. Con las tensiones con Argentina acrecentándose, el desarrollo de estas armas se hizo con mayor premura. De acuerdo al reporte, A New Challenge After the Cold War, Proliferation of Mass Destruction, el desarrollo del proyecto tomó impulso en el Instituto de Investigaciones Químicas del Ejército de Chile y según el documento, las armas químicas chilenas eran ya un hecho. En 1993, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso realizó la acusación de que el gobierno de Pinochet había logrado desarrollar estas armas y que tenía los medios para desplegarlas militarmente. Al parecer, la agencia rusa se refería al complejo químico e industrial de Talagante. Ahora bien, los rusos no se refirieron a la época en que esta suerte de madurez se había conseguido ni cuál era el compuesto químico que poseía Chile en cantidades suficientes y lo suficientemente estables como para usarse como armas. Con todo, queda claro que el proyecto sí tuvo éxito y en algún momento de la dictadura, estas armas sí pudieron ser desplegadas militarmente. Sin embargo, no aclara el servicio ruso si es que estuvieron listas para una eventual guerra contra la Argentina. En 1978 Eugenio Berríos se ufanaba de que podría hacer desaparecer a los habitantes de Buenos Aires en solo 2 horas en caso de guerra. Estas son las palabras de los agentes chilenos procesados por la muerte de este en Uruguay. La razón de por qué Berríos fue sacado de Chile era porque se tenía que revelar a secretos de aquellas armas, y según esto se eligió Uruguay porque los aparatos de seguridad de este país detestaban a sus pares argentinos y era más fácil mantener al químico en la clandestinidad.
Al parecer, esto no pareció ser suficiente y se decidió que el chileno debía ser asesinado puesto que su salud mental parecía estar deteriorándose, y se desconocía si es que el químico mantenía documentos o muestras del veneno en alguna parte de Chile. Respecto de las armas y el equipo para fabricarlo, indica el investigador estadounidense Saul Landau que a la CIA le preocupa mucho la producción de esta toxina porque es una amenaza internacional y porque no se puede destruir con facilidad. Sobre su paradero no se sabe mucho, quizás fue vendido en los 80 a Irak o a Israel. Que Chile haya vendido sus armas químicas a Israel es plausible. La CIA indicaba el 5 de febrero de 1988 que los lazos entre Chile e Israel son utilitarios y se centran en la venta de armas. Estas transacciones son bilaterales y Chile ha vendido un número indeterminado de bombas de racimo que han impresionado a los israelíes. En definitiva, si esta relación utilitaria era cierta, no habría razón para no pensar que todo el arsenal de armas químicas o al menos buena parte de este haya terminado en Tel Aviv, ya que a los israelíes no les interesaba de dónde provinieran. Que viniese de un gobierno no constitucional era un detalle sin relevancia. Ahora, la pregunta más importante. ¿Qué hay de cierto de que Chile quería envenenar las aguas de Buenos Aires? De acuerdo a toda la información y a pesar de su éxito técnico, el proyecto Andrea permaneció pequeño en escala y careció de un propósito claro. Prueba de su amateurismo es que Berríos en múltiples ocasiones logró llevarse muestras de sarín sin autorización. Al final, el proyecto cambió su original objetivo de ser un arma militar a una herramienta utilizada por la DINA y luego por la CNI para asesinar a objetivos políticos y enemigos del régimen, dada su capacidad de simular un paro cardíaco. Con todo, las acusaciones de que los servicios secretos chilenos querían envenenar las aguas de Buenos Aires no pueden ser descartadas de plano como tampoco pueden tenerse como verdad absoluta. Probablemente, la verdad nunca se sepa ya que el único miembro de la DINA que aún está vivo y sabe sobre el proyecto es Michael Townley, pero este permanece en los Estados Unidos desde 1976. Por lo tanto, a pesar de saber y ser parte del proyecto inicialmente, no podría dar antecedentes de la veracidad o falsedad de que existía un plan de envenenar los pozos de agua potable de Buenos Aires, ya que el conflicto con Argentina comenzó realmente a agravarse en 1977. Los demás participantes clave están muertos, Berríos fue asesinado en Uruguay y el general Gerardo Huber fue secuestrado y asesinado en la Escuela de Inteligencia del Ejército en 1992, poco antes de que testificara sobre la venta ilegal de armas chilenas a Croacia en juicio. Personalmente creo que las declaraciones de estos agentes chilenos que realizaron la acusación son falsas. Simplemente no tiene sentido y los costos políticos que hubiese tenido tal acción básicamente son impensables. Además, tal ataque no habría entregado ninguna ventaja militar. Si realmente alguna vez se proyectó esta apocalíptica posibilidad, muy probablemente hubiese sido en caso de que Chile hubiese sido invadido totalmente y como venganza se hubieran envenenado las aguas. Quizás Eugenio Berríos realmente dijo que la idea era, entre comillas, envenenar Buenos Aires, pero pueden haber sido las diatribas de un hombre que estaba perdiendo la noción de la realidad o simplemente eran bravatas de un hombre demostrando su expertise. Después de todo, el químico fue alejado del proyecto en los 80 debido a su negligencia, irresponsabilidad y adicción al alcohol y cocaína. Muy probablemente la verdad nunca se sepa y aunque sería realmente interesante revisar documentos reales sobre el asunto, estoy seguro de que no existen. Por ahora, esta historia solo se mantiene en el acaso. Hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.